Hola, ¿cómo están todos y todas? Regresamos con el capítulo 15, el episodio 15 de Venus en Fuego, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Eliana Aguilar y me acompaña Caro Marengui, más conocido como Venus en Fuego. Olis, olis. Fueron 2 semanas, una semana porque fue muy larga acá en Argentina, hubo 3 feriados y no se pudo lograr el logro, como dijo un expresidente. La semana pasada ya fue la constante presión productivista del mundo la que llevó a que no saliese este episodio. Finalmente esta semana lo estamos grabando. Un episodio muy especial para quien están escuchando porque de alguna manera comienza a acercarse a mí. Estamos hablando de la temporada de Cáncer. Caro Marengui se ríe y quiero entender por qué se ríe. Porque está siendo autorreferencial, porque sos de Leo. No, yo lo que digo es que Cáncer ha conseguido terminar de definirme como persona una vez que entendía a qué correspondía. Muy bien, muy profundo eso. Qué lindo. Yo no conocía antes de empezar a entrar en este mundo del esoterismo de la mano de la persona que recién se mofó de mí, que había un montón de características en mi personalidad que para mí iban totalmente en contra de los principios de lo leonino y no sabían a qué atribuirlo y finalmente entendí. Luego empecé a conocer gente de Cáncer y dije, ok, Messi. Dije, listo, yo entonces soy como Messi. Entonces, la temporada de Cáncer que arrancó ya estamos en medio de la temporada de Cáncer, nos llevó a pensar cuál era el producto cultural del que hablar y yo creo que medio que el producto nos obligó, porque es una película que es sin lugar a dudas el éxito del año, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Inside Out 2, Intensamente 2, la nueva película animada de Pixar Disney que viene a retomar una historia que dejó abandonada hace un montón, 2015. Es la primera película de Intensamente, Inside Out, y cuando empezó a correrse el rumor de que regresaba esta franquicia era como, ¿qué van a hacer? Muchos pensaron que podía ser una suerte de Cars 2, terminó siendo para mí una Toy Story 2. De alguna manera es algo de lo que vamos a hablar, pero lo vamos a agarrar al concepto de Cáncer. Así que me gustaría que me cuentes un poquito, Caro, qué significa la temporada de Cáncer, cuándo arrancó y cuáles son las características que la componen. Yo mientras me voy a tomar un limonchelo, pues estamos haciendo este programa tomando un limonchelo casero, una delicia. La temporada de Cáncer, como todos los años, ingresa el sol entre el 19 y el 21. Esta vuelta fue para el 21 de junio. Decimos que el ingreso del sol a Cáncer es una de las puertas astrológicas del año. En alguno de los episodios anteriores hemos hablado de que nosotros podemos categorizar a los 12 signos dentro de 3 ritmos, donde Cáncer pertenece a los signos cardinales, es decir, que comparte determinadas cualidades con Capricornio, con Aries y con Libra. Y si esto lo pensamos a nivel estaciones, ¿no? Cada uno de estos 4 signos, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, inauguran estaciones del año, ¿no? Nos traen un nuevo inicio de alguna manera. Entonces, la temporada Cáncer, justamente decimos, es una puerta astrológica, una de las puertas energéticas del año, porque nos invita a la segunda parte del año astrológico, ¿no? Recordemos, el año astrológico no empieza en enero, empieza más bien para marzo con el inicio de Aries. Entonces acá estamos terminando como la primera partecita, ¿no? El primer cuarto del año y arrancando el segundo. Lo que decimos de Cáncer es que inaugura la temporada de la sensibilidad, de alguna manera, ¿no? De la importancia de las emociones, de la importancia de la voz interna, de el reposo, del descanso, del estar puertas adentro. Es muy interesante pensarlo, que ya sea para lo que es el hemisferio norte o el hemisferio sur, estamos viviendo temporadas muy diferentes, ¿no? Porque acá inauguramos la temporada de invierno, en el hemisferio norte inauguramos la temporada de verano,
Y uno diría, bueno, cáncer quizá es más para el invierno, ¿no? Porque está siempre como más asociado a tomar algo calentito, a estar guardado, a estar en casa, a estar en contacto con lo sensible. Y en verdad acá lo que decimos es justamente eso. Cuando hablamos de lo canceriano, del momento cáncer del año, tiene que ver con sabernos vulnerables, ¿no? Ya sea porque a nivel estacionalidad de nuestro planeta sea un momento más de compartirnos a otros, como es el verano en el hemisferio norte, o más de guardarnos un poco, como es el hemisferio sur, hay algo de que nuestras emociones son importantes, que lo que sentimos es importante, que lo que nos conmueve, lo que nos sensibiliza, lo que no podemos explicar con palabras, son todos temas que son muy importantes para esta temporada. Si tuviésemos que definir entonces, hablaste de sensibilidad, hablaste de meterse para adentro, ¿qué define un sol en cáncer? Primera gran pregunta, digo, ¿qué aglutina eso? Y luego, ¿cómo modifica eso cuando no pertenece al sol y pertenece a un ascendente o a una luna, por ejemplo? Claro, cada vez que hablamos de una energía, Perdón que te interrumpa. Yo lo que quiero es, ¿siempre tiene que ver con la sensibilidad, cáncer, o no? A esa es la pregunta. siempre tiene que ver con la sensibilidad, siempre tiene que ver, yo creo que el dibujo del cangrejito lo representa hiper bien, ¿no? Porque todas las energías de agua son muy sensibles, muy empáticas, muy compasivas, también muy manipuladoras y con mucho interés de estar haciendo que las cosas funcionen en torno a lo que ellos o ellas quieren, pero cuando hablamos de si desde el sol, si desde la luna o desde el ascendente, atravesamos esta energía, pero con un foco diferente. Entonces acá si hacemos una diferenciación entre un sol y una luna en cáncer, por ejemplo, diríamos, ¿no? El sol en cáncer es parte de su identidad, quizás ser una persona más tímida o no de abrirse todo el tiempo con quienes lo rodean, de disfrutar mucho de el hogar o de la vida más hogareña o de la familia, esto típico que lo asociamos a veces a Messi. El contacto con lo sensible es parte de quien esta persona es. Lo lunar trabaja más con lo inconsciente y es una zona de seguridad siempre. Entonces, la luna en cáncer va a trabajar en un registro de zona de confort emocional mucho más privada. ¿Sí? Las lunas en agua, por lo general, hay que ver qué energía tenemos, por ejemplo, en el sol, pero suele pasar mucho más desapercibida, de alguna manera, ¿no? Por decirte, una luna en agua no es muy fácil que le hagamos hablar de lo que le pasa, de lo que siente, porque no se van a sentir cómodas con cualquier persona. Hay como una suerte de atmósfera o de setting que hay que armar para que esta persona pueda, como este cangrejito, abrirnos esa coracita que forma para compartirnos toda la vulnerabilidad que contiene. Entonces, una luna en cáncer seguramente sea mucho más sensible que un sol en cáncer, porque el sol en cáncer concibe su vida, de alguna manera, como en esta conexión, ¿no? Como su día a día, su ritmo. En cambio, cuando el sol está en otro signo y dependiendo qué tan cómodo este otro signo se sienta con esta energía, vamos a darle como más espacio a el vivir una emoción, el poderla atravesar, el vivir espacios de intimidad que quizá de otra manera no lo haríamos. Ok, vamos igual a después meternos un poquito más en eso. Vamos a contar muy por encima sobre Inside Out 2, dirigida por Kelsey Mann, alguien que no hizo mucho, hizo un corto de Monster Inc. Ahí se puede encontrar algún tipo de relación con el padre de la criatura, porque recuerden que la primera parte de Inside Out está dirigida por Pete Docter y Ronnie del Carmen. Pete Docter es el salvador de la animación en 3D porque fue el encargado de Monster Inc., fue el encargado de Up. Lo último que hizo fue Soul antes de caer en el olvido por algunas denuncias medio extrañas que lo hicieron desaparecer un poco del mapa. Lo que demuestra esta segunda película es que el modelo productivista de Estados Unidos de hacer películas algunas veces funciona, porque mientras la primera película
tanto Peter como Ronnie eran tanto directores como guionistas, acá Kelsey Mann no tuvo nada que ver con el guión y el guión vino totalmente prefabricado. Eso, en un lugar común, podría ser, va a ser malo. Bueno, acá definitivamente funciona. Recuerden que lo que plantea Intensamente es una consecuencia de lo que plantea Pixar. Primero es, ¿qué pasaría si los juguetes hablaran? Luego fue, ¿qué pasaría si los bichos hablaran? Después fue, ¿qué pasaría si los autos hablaran? Después fue, ¿qué pasaría si los perros hablaran? Y finalmente es, ¿qué pasaría si los sentimientos hablaran? Es como que cada vez se va metiendo y profundizando más en convertir, en humanizar elementos de la cotidianeidad que para nuestra simple forma de ver el mundo no tienen vida. Y de alguna manera yo creo que hay algo primitivo y lúdico en eso, ¿no? En esta cosa de poder embeberle vida a objetos que por ahí nos marcaron una época y que nosotros los olvidamos. Algo que tiene que ver mucho con el cine para chicos, también esto de que vimos hace poco If, Amigos Imaginarios, de que cuando vos creces ya empezás a olvidarte de ese amigo imaginario que tenías porque creciste y te olvidaste. No sé, lo hacía La Historia Sin Fin. Digo, siempre está esa idea de que cuando uno pasa y atraviesa ese rito iniciático, ese pasaje iniciático entre la niñez y la adultez, tenés que entregar cosas como un ritual, ¿no? Como una suerte de entrega al dios de la adultez para poder pasar por las puertas de ese rito. Y la primera película de alguna manera modificó para siempre la historia del cine para chicos porque logra algo que era casi imposible, ¿no? Porque es, vamos a meternos en la cabeza de Riley, una nena que cuando nos metemos por lo que está pensando, por lo que está atravesando, configuramos cada uno de sus sentimientos como humanizados. Tenés la alegría, tenés la ira, tenés la tristeza, tenés el asco y el miedo. Pero no me acuerdo si en la traducción al español es miedo. Sé que en inglés es fear, pero... Creo que sí, es el temor o el miedo, cualquiera de las me dos. parece que es temor. Y que cada uno de estos 5 personajes principales de alguna manera guían cada una de las acciones de este personaje. Entonces nosotros lo que vamos viendo es cómo tienen que aprender a convivir en un personaje que está aprendiendo a descubrir el mundo. Entonces, ¿quién va a dirigir la batuta de ese equipo? ¿Quién va a ser la persona que va a dictaminar cuál es la visión? Mientras toda la película atraviesa y empatizamos completamente no solo con estos personajes que están dentro del mundo de Riley, sino también con afuera, Riley, su padre, su madre, todo lo que la rodea, sino que también tiene para mí, como pasaba en esa época, en esa buena época de Pixar, unas escenas postcréditos maravillosas donde veíamos la cabeza dentro de un gato, de un perro y del padre, de la madre, veíamos cómo cada uno de esos sentimientos tomaba el control específico de cada persona. Entonces la personalidad, vamos a decir, el sol de esas personas estaban dadas por ese primer sentimiento y cómo jugaba el resto de los que allí habitaban. El final de esa película plantea la aparición de la pubertad en un botón rojo que empieza de alguna manera cual cliffhanger de película de terror, empezaba como a prenderse y a apagarse contando lo que se venía. Hay en el medio un cortometraje maravilloso donde el padre conoce al nuevo novio o al amiguito de Riley, que también es espectacular porque se escapan un poco de la figura de Riley y se mete con los padres, y creo que ese es el caldo de cultivo de la segunda parte. ¿Por qué? Porque Intensamente 2 no es una película para chicos. Es compleja, es difícil de digerir para un sentimiento simplemente lúdico de disfrutar una película y reírse con chistes bobos. No hay una segunda lectura. Cuando uno miraba cosas como Shrek, que me parece que ahí sí tenemos una suerte de super mega estructura perfectamente delimitada para que se divierta con una lectura a los nenes y con otra lectura a los adultos, sino que acá es una película de gente adulta. ¿Por qué? Porque mientras la primera apelaba a sentimientos de los niños, esta apela a sentimientos de los preadolescentes y adolescentes. Los niños todavía no vivieron esa época. Entonces, la manera de conectar es casi imposible porque ellos están pensando en otras cosas. Esta película es una suerte de guía de salvataje para padres que están por enfrentar la preadolescencia de sus hijos, ¿no? Es como una suerte de ¿qué me está pasando? Para Pixar, ¿no? Una cosa de
De un momento para otro, tu hijo o tu hija se va a despertar de mal humor, te va a gritar, va a decir que sos lo peor que le pasó y después se va a poner a llorar y después va a tener mal olor y todo va a ser una confusión absoluta. ¿Dónde para mí está el punto único de esto? Que a pesar de que es una película pensada para adolescentes para arriba, es tan hermosamente magnífica a nivel gráfico que para un nene es casi hipnótico. Los colores, las texturas, la manera de humanizar sensaciones, sentimientos o lo que sea, hace que sea divertida. Que vos vayas viendo cosas que te llaman la atención. Es como, mirame, y uno puede dejar de mirarla. Y creo que ahí funciona para los chicos. Ahora, ¿es una película para ellos? No. Y creo que ahí radica el éxito que están teniendo hoy. Estamos en un mundo muy oscuro, donde todos son malas noticias, y uno lleva al nene para decir, anda a ver la película, y terminas vos conectando con eso, emocionándote, riéndote, recordando cosas, y ahí se lo vas a comentar a otra persona. Esta película rompió todos los esquemas de taquilla a nivel mundial. Acá en Argentina, en menos de una semana, ya tenía más de 1 millón de espectadores. O sea, una locura absoluta. ¿Por qué crees que en esto de la sensibilidad, que no sé cuán arraigado está el concepto intensamente, sentiste que Intensamente 2 podía de alguna manera ser el puntapié inicial para hablar de la temporada de Cáncer? Primero porque estamos hablando de sentimientos o de emociones acá, ¿no? Como en primer lugar, ya desde la primera película. Y Cáncer dentro del Zodíaco es el momento en el que nos encontramos con, yo siento cosas y no las puedo expresar en palabras, ¿no? Y no las puedo necesariamente describir de ninguna otra manera más que simplemente como dejándolas ser y dejándolas que operen en mi propia vida. Ya desde ese lugar podemos decir, si queremos, que la narrativa de la película está un poco conectada con el paso Géminis-Cáncer, porque también hay algo bueno de la actividad mental. Dicen los que saben de neurociencia que las emociones están alojadas en nuestro cerebro, ¿no? Que el corazón no siente nada, es todo resultado del cerebro, con lo cual siempre lo mental, los pensamientos, todo eso que lo asociamos a Géminis, ahora deviene en una emoción o en un sentir que toma acción en el mundo, y que ahí vendrá después Leo como el paso que sigue a esto. Pero acá estamos en este primer momento de experimento diferentes sentires muy disímiles entre sí, que son completamente cancerianos porque suceden dentro mío, ¿no? El momento canceriano es intimidad total. No existe nada por fuera de lo canceriano. Lo canceriano es un momento de cierre. Nosotros, desde que arranca el zodíaco, desde Aries, pasando a Tauro y Géminis, todo es una apertura y un conocer y de alguna manera, un hacia afuera. Tauro es como el que más como cierra porque enraiza, pero tanto Aries como Géminis abren. Y Cáncer es el cuarto momento que cierra por completo, porque hay algo que nutrir, algo que cuidar, algo que escuchar. Y acá es como que nosotros nos pasamos toda la película dentro de la cabeza de Riley, ¿no? Hay muy pocos momentos donde salimos como si fuéramos reales espectadores de lo que pasa por fuera, pero siempre estamos intervenidos por lo que ella siente, ¿no? No habría película de alguna manera si no tuviera eso. Entonces, lo canceriano acá se nos cuela por todos lados, independientemente de la emoción que estemos nombrando, porque nos podríamos poner medio piquis y decir, bueno, tal emoción la podemos asociar a algún planeta o tal a otra. Digo, no sé, furia lo podemos asociar a Marte, alegría la podemos asociar a Júpiter, pero todo esto que sucede en el sentir de Riley o de la persona que esté, tiene que ver con el primer momento del zodíaco en el que nos conectamos con lo que sentimos, que no es complejo, ¿no? Porque conectar con todas las emociones que vimos hasta ahora, incluso con las de una Riley preadolescente o puber, son emociones primarias que nos marcan para siempre en algún punto, y eso también tiene que ver con lo canceriano. Lo canceriano nos recuerda nuestra propia historia, el de dónde venimos. Toda la infancia está muy marcada como un momento canceriano, donde somos chiquitos y todavía dependemos de mucho de nuestro entorno. Ahí te pregunto porque cuando hablamos un poco de Géminis hablamos del tema de la comunicación. Y cuando hablamos de Cáncer, por lo que me estás diciendo, hablamos de la intimidad de estar encerrado en uno mismo.
De alguna manera, Intensamente 2 viene a contar cómo ese mundo en el que uno existe definiéndose a sí mismo empieza a transformarse por lo que te rodea. Riley se da cuenta que sus amigas de toda la vida se van a ir a otro colegio, ya va a empezar el colegio secundario y tiene que aprender a mezclarse con gente un poquito más grande y con el África de la escuela secundaria, ¿no? Esa suerte de safari, una cosa que tiene mucho que ver con Mean Girls. Ahí vos ves como ese juego entre lo de adentro y lo de afuera también. Sí, por supuesto. Cáncer, a ver, vamos un paso antes. Géminis es el momento de recibir los estímulos externos y ver qué pasa con esos estímulos externos, y siempre lo asociamos a comunicación más con el afuera. Y Cáncer es comunicación interna, ¿no? Es mi propia comunicación conmigo, dentro de mí, los propios sistemas que me forman, cómo se hablan entre sí. Y esa es la gracia de toda la película, ¿no? Yo uso un montón la analogía siempre en mis propias sesiones de que nuestro Sol, Luna, Ascendente, Marte, Venus, todo convive dentro nuestro y tenemos que hacer que todo eso suceda de una manera equilibrada y que tenemos que a veces poner a conversar a las partes para que lleguen a negociaciones internas, porque hay una parte de mí que quiere una cosa o se siente cómoda de una determinada manera y otra que quiere otra. Y esta puja la vemos todo el tiempo. Es comunicación interna, ¿no? Porque el mundo externo no se enteró capaz nunca que nosotros estamos en una mega encrucijada entre si quiero, no quiero, debería, pero me da miedo, lo que sea. Es como que cada paso que damos en el zodíaco contiene al anterior. Entonces yo no me olvido de que ya atravesé lo que es el estímulo de la comunicación externa, o que soy un ser que piensa, que construye su mundo a través de un lenguaje, pero ahora todo eso lo introyecto de alguna manera y digo, bueno, no solo empiezo a escuchar que de mí emana algo que no tiene una explicación lógica o mental, desde lo geminiano que conozco hasta ahora, porque esto que siento habla otro lenguaje, sino que tengo que cada uno de estos sentires diferentes ponerlos a conversar. Ahí te pregunto algo que me parece que la película también lo pone. Todavía no lo nombramos porque vamos a ir descascarando un poquito, pasito a pasito, esto que le pasa a Riley. Y tiene que ver con la aparición de ansiedad, un sentimiento nuevo. Hay otros sentimientos que aparecen, pero creo que está la vergüenza, está Ennui y la envidia, pero la protagonista absoluta es la ansiedad. Maya Hawks, la de Stranger Things, que hace la voz, que me parece que está muy bien para ese papel. Para vos, la ansiedad y Cáncer, que es como vos decís, de estar adentro, de estar pensando, de estar, son como conocidos que conviven a pesar de no llevarse tan bien. Yo creo que la ansiedad, si le tuviéramos que poner una energía del zodíaco, la combinaríamos entre un Géminis, Virgo, Acuario. Ya nos estaríamos un poco yendo. Pero sí, lo que yo creo es que en esta película el personaje de ansiedad es realmente una combinación de este momento Géminis-Cáncer, de Géminis deveniendo Cáncer. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí hay algo de qué es lo que pasa en mí cuando la comunicación la registro, existe, sucede, ¿no? Estos estímulos que no son únicamente mis propios pensamientos, sino todas las voces externas que también de pronto ingresan. Cuando ese loop se empieza a mezclar con mis propias emociones, ahí es donde rompe este personaje de ansiedad, ¿no? Porque digo, la ansiedad como rollo mental y nada más es una cosa, pero es controlable. Cuando metemos a la emoción, nos metemos en el terreno del agua, nos metemos en Cáncer, por ejemplo, ya hay algo de lo incontrolable, de lo inabordable, de lo que todo lo que toco se moja y se ve teñido por este sentir. Digo, no por nada tristeza es muy protagonista en esta película otra vez, para mi gusto. Si pudiéramos asignarle de alguna manera un elemento, claramente es agua, porque es la que siente de todos los personajes que están. La importancia de ansiedad. Para mí ansiedad es como la integración de alguna manera, la mezcla que eran alegría y tristeza separadas que terminan, ¿no? En la primera película como diciendo, bueno, tenemos que funcionar en tándem porque no podemos vivir una separada de la otra. Bueno, ansiedad es un momento de integración. Que el problema con los momentos de integración es que, bueno, uno puede tomarlos como lo que de verdad debería ser un momento de ansiedad, como una llamada de atención. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de rosca?
Que ahí es donde traigo de nuevo esto de el loop no solo mental, sino que uno entra en un rollo emocional. Y ahí es como si este personaje del cangrejo que yo te mencionaba al principio, que representa la energía canceriana, cierra y no permite que nada ingrese. Fíjate que Riley, a lo largo de la película, cuando ansiedad empieza a tomar de alguna manera un poco más de protagonismo, ella va como encerrándose mucho en sus propias emociones. Eso siempre es un peligro que nosotros como que levantamos desde lo que nos puede producir el agua, nos puede ahogar. El agua tiene la bondad de sanar, de curar, de refrescar, de hacernos sentir, pero también puede llevarnos a un momento de ahogo. Que acá el personaje de ansiedad de vuelta, ¿no? En esta combinación de lo geminiano con lo canceriano, es como una mezcla de asfixia-ahogo. Entonces me parece que hay, como de nuevo, una gran integración que representa este personaje y ahí yo coincido plenamente en que es incluso muy adulto lo que está atravesando el personaje de Riley con esta aparición. Yo creo que parte de eso tiene que ver con los productos culturales, lo hablamos ya muchas veces, no son cosas que aparecen. Es una construcción en una suerte de inconsciente colectivo, de gran red semiótica mundial que va encontrando ciertas ideas, preocupaciones, búsquedas espirituales, ya sea por estar en contra de algo o por subirse a una ola. Y que lo que está pasando hoy con la ludopatía digital de los chicos viene a traer un montón de cuestiones que pensábamos que solo correspondían al mundo de los adultos, que se empiezan a filtrar en el mundo de los más chicos, porque todo se está adelantando. Todo el acceso a la información, digo, nosotros cuando éramos chicos, para ver una mujer desnuda, teníamos que conseguir una revista que le teníamos que comprar a un diario, y era, viste, por ahí lo compraba el más grande y nos juntábamos todos alrededor del chabón, escondidos para que nadie nos vea. Ahora el pibe lo tiene en un celular, y entonces ya empezó 7 años más adelante. Entonces, claro, ¿cómo construís ese camino? ¿Cómo lo haces? Acá pasa lo mismo. Yo creo que la ansiedad, nosotros nos pegaban un correctivo. Cuando nosotros nos poníamos medio ansiosos, medio nerviosos, la madre nos te pegaba un correctivo y era como listo. Ahora es como, el chico empieza cada vez más. No, pero yo creo que la ansiedad está muy acompañada del hacer constante, ¿no? Como de un flujo que nunca termina, que nunca corta. Yo llegué a tener una niñez donde me podía aburrir y estaba bien, y no había a eso iba a ir. Ansiedad generada porque, me estoy aburriendo, esto es tremendo. Claro, no es que la sobreestimulación es lo que te lleva a la ansiedad. Nosotros la mamá te decía, te pegaba un correctivo y te decía, anda y juega con tus muñecos o quédate mirando el techo. Y no había posibilidades de algo más, porque yo entiendo que puede haber algún problema en la educación de los nenes hoy por no poder quitarles la pantalla, pero cuando esa pantalla no existía no había forma de llegar a eso. Hoy es difícil negarlo porque todo el mundo está consumiendo pantallas todo el tiempo, y la sobreestimulación a una edad tan temprana donde los chicos son mucho más permeables a que eso les penetre en la cabeza de alguna manera es complejo. Entonces, de vuelta, para mí es una película para adultos porque trae ese tema, pero a la vez es consecuencia de lo que realmente está pasando. Yo no creo, y estoy de acuerdo con vos en eso que decís, que un nene entienda el concepto de la ansiedad como lo propone esta película. No creo que entienda el mapa conceptual que es en la cabeza para encontrar diferentes soluciones a problemas que todavía no aparecieron. Pero sí entiendo que es una preocupación de los padres sobre los niños. Vuelvo a asentar casi con seguridad de que por eso mismo no es una película para chicos, sino una guía de supervivencia para los padres. Ahora, ¿da una solución? No, sin ningún tipo de duda no da ninguna solución. No creo que exista hoy una solución. Creo que lo que la película plantea es la problemática, que es un montón. Porque si uno lo ve en retrospectiva, hay muy pocas películas que hablan sobre este tema. Nuevamente, volvemos a algo que también dijimos, que el cine como símbolo en movimiento, espectacular en el sentido de la palabra espectáculo, no peyorativo para bien o para mal, permite encarar ciertos temas que son bastante incómodos de una manera lúdica, en el que capaz
el nene mira y digo, a mí a veces me pasa que pienso demasiado las cosas. Y ahí me parece que eso ayuda. Sí, y me parece que también podemos incluir lo que es la salud mental en el momento canceriano. Porque de vuelta tenemos este pasaje de qué pasa cuando mis pensamientos terminan penetrando en mis propias emociones. Y es, de nuevo, no es la vivencia de una persona adulta, que es absolutamente mega complejo, sino que es un primer estadio de lo que esa ansiedad puede llegar a ser, que es con un entorno más bien familiar, porque ella no deja de estar, si bien aparece como esta nueva institución, está con sus amigas, sus padres están presentes, como que hay una red de contención que está y que es muy cercana, que eso también es como muy canceriano. Pero esta primera aparición de, tus sentimientos mezclados con tus pensamientos pueden generar loops que no están buenos, como una primera carta que ponemos sobre la mesa. Es un tema que, por supuesto, desde la película está bueno y desde lo canceriano también es el primer momento donde lo podemos traer. Porque es el primer momento donde tenemos este registro de, bueno, ¿qué me pasa? ¿No? Y esto que hablábamos de la comunicación interna, que para mí también a nivel narrativo es como si tuviéramos una suerte de elipsis, porque todo se resuelve entre los personajes internos de Riley, ¿no? Que llegan como a un gran acuerdo. Y esa debería ser como el gran final, ¿no? Que toda esa comunicación interna de alguna manera sea fluctuante, que no haya un personaje tomando el poder, porque también nos encontramos un gran momento de la película para mí, que es poner en jaque que cuando alegría está sobreexpuesta tampoco está tan bueno. No es... Salvo que seas Ricky Ford. Que Bueno, eso hace que la pero... vida, como tenés la posibilidad, te convertís en un meme porque ves la vida todo el tiempo de joda y alegre. Pero que eso también es algo que nos propone este momento canceriano, porque ¿qué hacemos? Nosotros cuando llegamos a cáncer, lo que decimos es que hay un mundo externo que empieza a silenciarse y que es nuestra voz interna, lo que nos pasa es lo que empieza a tomar más presencia. Entonces solamente en esos momentos es que yo puedo darme cuenta de que estoy quizá actuando sobre exageradamente o sobre alegremente frente a determinada situación, o que estoy atravesando un momento de ansiedad, sino que es lo que sucede en gran parte de la película, todo se termina tapando, ¿no? Hay un momento de quiebre que es donde ya no se puede sostener más esto, que esto es una vivencia que muchas veces con el agua pasa, ¿no? Cuando una persona tiene mucha agua en la carta, siente mucho, pero hacia adentro, porque el exteriorizar no está siempre en la naturaleza de las aguas, es mucho más de esta frase de la procesión va por dentro. Entonces, por fuera, jijiji, está todo bien y por dentro es todo un caos o es todo un quererme morir o el querer estar como con mucha ansiedad o con muchas emociones que uno no puede controlar. Y este momento canceriano nos permite o nos propone de alguna manera, che, silenciemos un poco lo que pasa afuera, escuchémonos cómo estamos hoy. Sí, algo que me parece que está bueno es algo que vos planteaste hace muy poquito, que tiene que ver con esto de los sentimientos versus los pensamientos, ¿no? Y yo creo que claramente ansiedad es el primero de los sentimientos de todos los que conocemos que inicia desde el pensamiento y se descontrola desde los sentimientos. Ansiedad inicia diciendo yo, tranquila, yo llegué, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo planes para todo, no te preocupes que para esta edad yo soy el sentimiento que tiene que llevar adelante a esta persona. Porque yo ya lo sé. Viste que cuando llega por primera vez ansiedad sabe manejar la máquina, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y la máquina está como mega pro aparte, ¿no? Como que ya subimos un nivel. Pero a la vez sensible, hipersensible, porque es una edad en donde todo está más exagerado. Pero es el primero de los sentimientos que inicia creyéndose controlado desde los pensamientos para perderse en los sentimientos. Y yo creo que ahí también hay una enseñanza interesante para llevarse de la película. Porque hoy la sobreexplotación, como hablamos de conceptos de TikToks y todo eso, hace que uno crea que la ansiedad es que te empieces a comer los dedos, que estés nervioso, y la ansiedad tiene muchísimas caras distintas. Hay ansiedades más favorables que se pueden usar para un fin
y hay otras que te controlan y que hacen que vos no puedas llevar adelante lo que querés. Una de las cosas que para mí intensamente, tanto la 1 como la segunda, que es la que estamos hablando ahora, hace muy bien es mostrar que no hay un sentimiento bueno o un sentimiento malo. Ahora, desde ese mundo interno de Cáncer, ¿los de Cáncer son más proclives a estar tristes y a meterse en una cama bajo la frazada? ¿O eso tiene que ver con un sentimiento y no con el signo en sí mismo? No, esa es una característica del elemento agua, que tienen esta capacidad, esta naturaleza de que no los espante lo que sienten. Por ejemplo, si lo ponemos a jugar contra el elemento fuego o el elemento aire, no les gusta para nada conectar con lo que sienten, ¿no? Es como, yo quiero hacer, quiero salir, quiero estar alegre, quiero moverme. Y el agua te dice como, pero ahora estamos sintiéndonos de esta manera, tristes. Entonces tenemos que estar tristes, tenemos que ver qué nos dice esta tristeza, por ejemplo. Esa gran enseñanza que nos da la primera peli con esto de no hay emociones buenas y malas, el agua lo sabe, porque es esto, te dice toda emoción que llegue la tenemos que atravesar, que recibir y atravesar, sea, comillas, buena o comillas, mala, ¿no? Como uno quiera catalogarla, pero todas son igual de válidas. Y la que no atravesemos, después por algún lugar, terminará después explotando. Ahí sí ya entramos quizá en que, bueno, Cáncer será un poco más quizá sensible frente a el encuentro con su emoción propia o la ajena, ¿sí? Quizá Cáncer y Piscis sean las energías de agua más empáticas, compasivas también para con los otros. Escorpio quizá es mucho más desconfiada en algún punto, es absolutamente leal, pero puede ser muy desconfiada de su entorno, que eso todas lo comparten, pero Escorpio como en otros niveles de desconfianza. Y lo canceriano, lo que para mí lo más hermoso que tiene esta energía es que lo que busca es la autocompasión, ¿no? Como no anda regalando servicio, regalando compartir o regalando asistir al resto, porque primero puede atender a lo que siente dentro de sí, ¿no? Que a veces esto suele pasar, que las aguas como esto de que terminan como mezclando todo, ¿no? Lo que sentís vos, lo que siento yo, ya no sé diferenciar entre una cosa y la otra. En Dune lo vimos cuando teníamos a las madres que traían la historia de todos los tiempos y eran todas y ninguna a la vez. Exactamente, ahí lo que decimos es lo canceriano, donde en el área donde va a mezclar más es con la propia familia. Es no separarme de la historia de mi padre, que yo voy a repetir, o de mi madre, que yo puedo repetir, o que yo quiero hacer, porque a nivel consciente puedo creer que quiero hacer lo mismo que, ¿no? Como hay algo de ese lugar del cual vengo, para mí es muy significativo, para mí es muy representativo de quién soy. Por eso también, y esto me parece que también desde la peli es súper interesante, nosotros decimos que esta película como que compagina un pasaje Géminis-Cáncer y nos va presentando hacia el final lo que sería un pasaje hacia Leo, donde Riley lo que busca es diferenciarse, es identificarse, se está encontrando con quién es. ¿No? Esto de querer pertenecer a un grupo, esto de querer como decir, bueno, yo quiero sobresalir o quiero como que me reconozcan por esto, por lo otro. Es un primer también aparecer o florecer de lo leonino, que el momento Leo, que ya nos meteremos más adelante, es el separarme del clan. Entonces Cáncer todavía está en el clan, todavía no se percibe por fuera. Por eso y vuelvo un poco al principio de cuando vos me preguntabas la diferencia quizá entre un sol y una luna en Cáncer. Por ejemplo, las lunas les cuesta más diferenciar, ¿no? A nivel inconsciente, de nuevo, porque la luna trabaja a niveles inconscientes, qué es realmente mío y qué en realidad es algo que fue un pifie de, no sé, mi viejo o mi vieja, de la casa de la cual yo vengo, de los aprendizajes que yo tuve. Como que en esa historia hay muchísima información para esas personas. Los soles en Cáncer van a sentir un apego, unas ganas de estar, unas ganas de formar una familia propia, quizá a su manera, pero esta sensación de calidez, pero quizá no haya tanta como información inconsciente en la propia historia como para una luna, ¿no? Que tiene este lado B. Antes de que me olvide, porque a mí me pasa que yo cuando te escucho es como, no puedo creer lo que estoy escuchando porque está bueno, y me quedo con cositas, un par de cosas que me anoté mientras vos hablabas. No es que no te estaba prestando atención, sino que estaba poniendo cosas para recordar.
Algo importante que lo dijiste vos sobre todos los sentimientos trabajando en conjunto para formar a Riley. En una niña todavía todos los sentimientos lideran, mientras que cuando vamos a los adultos hay una emoción que es la que está guiando todo. Y que de alguna manera, por ejemplo, en el caso del padre, físicamente todos son como furia, pero los colores son distintos. Y me parece que eso es súper inteligente a la hora de hablar de cómo cuando somos niños estamos muy abiertos a encontrarnos, a descubrirnos de alguna manera y permitirnos que todos los sentimientos jueguen a la vez, y cuando somos grandes nos estandarizamos en una cosa y es como, bueno, no, yo soy así. Y uno cuando es chico no hay nada por cambiar porque todo está por descubrir. Y luego hay una cosa que es lo que me va a servir para seguir hablando sobre el tema que quiero traer, que es con el tema de la familia. Hay un plano en la película, un plano que me parece bellísimo, determinante y absolutamente sutil. Muy raro y difícil de encontrar en el cine hoy, donde en el cine yankee lo que no hay son sutilezas, porque empieza como a haber una cierta falta de inteligencia realizativa, por esta cuestión de que todo tiene que ser medio McDonald's a la hora de crear y consumir, que es cuando descubrimos, volvemos al mundo interno renovado de Riley, donde empezamos a ver que hay nuevos espacios en su cabeza, como parques de diversiones nuevos, donde aparecen las estrellas de K-pop por un lado. La familia es un espacio muy chiquito, pero que tiene unas estatuas duras, fuertes, como medio entre madera y de casa, de casa no de cazar, de una casa, de padre, madre y ella, como compartiendo los tres. Y está súper chiquito en el fondo, pero fuerte. Y que me parece, yo casi que me emocioné cuando lo vi eso, porque dije, qué manera de lograr canalizar un montón de cosas que te pasan cuando vos sos chico y empezás a crecer después, donde, bueno, ya mi viejo no lo aguanto más, y después te das cuenta que hay una conexión que va más allá de cualquier cosa, y que aunque es chiquita, es absolutamente potente y no se puede derrumbar. El resto de los parques de diversiones tienen colores, luces, pero se van a derrumbar en algún momento. La familia va a estar siempre ahí. Y este es el tema que quiero traer, que ya lo nombré antes, el tema del sincretismo, ¿no? El sincretismo se usa siempre en la religión, que es la capacidad que tiene el ser humano de crear mitos a partir de muchos otros mitos. Entonces, vos decís, bueno, Papá Noel. No, bueno, Papá Noel no es Papá Noel, en realidad es un mito nórdico, el mito de la Coca-Cola, el capitalismo y la barba blanca y el blanco y el rojo. Bueno, Jesucristo. No, es un sincretismo de muchísimas cosas que estaban pasando en ese siglo y que se configura en ese mito, en esa persona. El sincretismo para mí tiene que ver con el simbolismo, tiene que ver con la idea semiótica de eso mismo. Pero para que eso se configure se tiene que convertir en un objeto, en un símbolo con algo que lo, vamos a decir, lo vista. Si no, no hay forma de verlo y empezar a desmenuzarlo para entender lo que habita en ese sincretismo. La inteligencia que tiene Inside Out 2 en la manera en traer un montón de sentimientos, recuerdos y cosas a una sola imagen gráfica es estúpido ya. No se puede entender. Tiene un nivel de relecturas que, nuevamente vuelvo a lo que dije al principio, es tan bellamente hermosa a nivel gráfico que uno se obnubila un poco por eso, las texturas, los pelos, la iluminación, cómo juega con las texturas que atraviesan todo, que te abruma un poco y no te permite pensar lo que estás viendo. Sin lugar a dudas, Intensamente 2 es una película que hay que ver más de una vez, pero sin ningún tipo de duda. Ahora, ese sincretismo tiene una cosa lúdica de permitirnos ir a conceptos súper potentes y casi filosóficos / psicológicos con la cosa lúdica de cuando sos nene, que o lo escribió una inteligencia artificial y ya estamos perdidos, o quiero un video sobre el writer room de esa gente. ¿Quién dijo, che, tengo una idea? ¿Por qué para hablar de sarcasmo no hablamos de una brecha que se rompe como una cosa medio tectónica, viste, como de las placas tectónicas moviéndose?
luego una cuestión sonora como con un eco que te llega más tarde, que ese reverb sonoro, que quienes trabajamos en cine es una herramienta que a veces usamos para sentir que estás en una habitación muy grande o lo que sea, claro, sonoramente termina pareciendo una burla por la forma en que el sonido se maneja en un ambiente así. Y eso lo terminan convirtiendo en la idea del sarcasmo. O sea, usan la idea del reverb, la idea gráfica de las placas tectónicas y finalmente lo convierten en un chiste. Donde ella está preguntando algo en serio, pero como el reverb y el eco llega más tarde, el otro piensa que le está tomando el pelo, entonces de esa manera configuran el sarcasmo. Y yo dije, no, esto no tiene... O sea, ¿cómo lo pensaron? ¿Cómo llegaron a ese concepto? Luego está la cuestión de los gustos personales de la antigüedad, de lo que fuimos dejando. ¿Cómo conectamos con eso? Bueno, acá, de repente, a los sentimientos los encierran, los viejos sentimientos los encierran para dar lugar a los nuevos, y va a ser una suerte de prisión que son los sentimientos escondidos, ocultos que tiene el ser humano. Y ahí aparece un dibujo tipo Las pistas de Blue, con un personaje 2D que rompe la estructura gráfica de eso, que mira a cámara y le preguntan, ¿dónde está esto? ¿Están preparados? Y se queda como mirando. Y están, viste, los personajes mirando diciendo a quién le está hablando, que también como rotura de cuarta pared ya lo habíamos visto en otras películas, pero para mí funciona. Luego aparece un personaje de un videojuego medio oriental que se mueve con los frames distintos, porque los videojuegos de antes tenían un frame rate distinto, entonces ese frame rate choca con lo que está pasando y se convierte en un chiste. Y luego un secreto oscuro, que es como una masa gigante, que cuando se están escapando con el resto de los personajes dicen, no, me voy a quedar encerrado, y se encierra a sí mismo. Y dice, todavía no es mi momento. Y es como una capacidad de traer un humor gráfico, nostalgia, pero a la vez una idea muy adulta. Me parece de una genialidad absoluta. Yo no sé cómo lo viviste vos, así de paso tomo un poco de lo que queda del limonchelo. Yo creo que esta última parte que mencionás, para mí es mucho de este camino que dijimos que arma la película entre Géminis Cáncer y también si incluimos Leo, que es el momento de lo lúdico, de la identidad, del descubrir que es más una apertura, más un juego, donde todo de pronto se mezcla si se quiere, porque uno en este tironeo que es la pubertad, uno tiene como este, no sé, rincón de todos los recuerdos de lo que yo soy y me empiezo a construir con formas nuevas, con caminos nuevos, con posibilidades nuevas. Entonces es como si todo eso se combinara para formar de alguna manera lo que para nosotros es como divertido y mega estimulante de ver, pero que también internamente es una puja, porque no deja de ser como una puja constante entre todo lo que tengo tirado en el fondo que está más lejos de mí, porque ya voy de alguna manera como olvidando, tapando, ocultando, versus nuevas emociones que se empiezan como de alguna manera a adueñar de mi propio día a día. De nuevo, la peli recontra coincido en que lo trabaja de una manera increíble, pero me parece que habla más de esto, de una puja entre un pasaje que de otra cosa. Me queda la última parte que me hizo acordar mucho a Avatar, que es alegría, que es el sentimiento que guiaba de alguna manera a Riley, va eligiendo los momentos más felices, los recuerdos más felices de Riley, olvidándose de cuando maltrató a alguien, cuando se mandó un moco o lo que sea, para una suerte de árbol de configuración de personalidad. Digo, me remite a Avatar porque tiene esta cosa de hilos azules que de alguna manera forman un gran árbol, un concepto que viene de lo nórdico por ahí, el árbol donde Odín pasó 9 días y perdió el ojo, digo, tiene el árbol de la vida donde comieron la manzana que no tenía que comer Eva, digo, el árbol de Evangelion, digo, el árbol siempre es como esa idea de símbolo de vida, de que resiste, y que luego esa personalidad, cuando a ansiedad se le va de las manos, se configura como un error, ¿no? Como esta no es la persona que ella es. Pero a la vez, alegría cuando la armaba, estaba siendo arbitraria. Estaba de alguna manera guiando y definiendo la personalidad en base de solo lo bueno. Casi te diría que es un seguidor de internet donde
cuando es fanático de alguien, dice, vos sos todo lo que está bien. Y es como, no, nadie es todo lo que está bien. Nadie es todo lo que está mal. Somos lo que podemos ser. Y pensaba cuando te escuchaba que la base de todo eso es el agua. Y volvemos a la idea del agua como creadora de vida y esta cosa que fuimos hablando. Casi les diría que tengan que escuchar todos los programas anteriores porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, es muy interesante esto porque Cáncer siempre dentro de la rueda zodiacal o dentro del mandala de la carta natal de cualquiera de nosotros o de nosotras, si nos vamos a lo que es nuestra casa 4, que 4 es el momento canceriano, lo representamos con raíces, ¿no? Como si toda nuestra carta natal fuera un gran árbol donde las raíces, lo que nos nutre, lo que nos da vida, a donde vamos cuando necesitamos refugiarnos y resguardarnos, es a este momento, ¿no? Es a estos recuerdos o a este momento, si se quiere, de personalidad o de vuelta, ¿no? Me nutre mi propia historia, ¿no? Yo no estoy formada de mi futuro, estoy formada por mi pasado en este presente que soy. Entonces, esa analogía que también hacemos desde lo astrológico me parece que es muy linda. Por supuesto que en la copa del árbol tenemos a Capricornio, que es el signo opuesto complementario de Cáncer. Ya llegaremos a hablar de Capricornio. Lo hemos tocado sin decirlo a lo largo del podcast con el tema de la importancia de la estructura, lo fuerte, lo rígido para poder atravesar lo blando y lo sensible. Pero ese juego aparece. Y a mí con esto que decís de este árbol de la personalidad, un poco lo que se me venía a la mente, en vez de hablar quizá de personalidad, yo, o por lo menos desde una mirada más astrológica, hablaría de creencias. Que Riley está en un momento de empezar a forjar sus propias creencias de quién cree ella que es. Por eso esto de, bueno, yo frente a determinada historia que atravesé, creo que soy buena o creo que soy mala amiga porque me equivoqué con esto o de determinadas cosas, y eso lo puedo ir modificando o no, pero basado en mi historia, pero lo que configura es una visión de mundo respecto de mí misma. Riley, yo no recuerdo si en la película dicen qué edad tiene, pero dentro de la astrología, quien habla de las creencias siempre es Júpiter, y hablamos de que vivimos ciclos de 7 años siempre respecto a lo que tiene que ver con este planeta. Entonces, para los 14 años estamos llegando como a un segundo cierre de ciclo, es un segundo septenio jupiteriano, donde justamente ahí tenemos como un reajuste, ¿no? Y si lo pensamos y vamos a la historia de todos nosotros o todas nosotras, decimos, bueno, sí, tus 14 años estás recién entrado en la secundaria. La pucha si es un momento de tu niñez se pone en juego frente a todo ese reino salvaje que te empieza a rodear. La película, más allá de si la gente sabe de astrología o no, este momento para mí realmente representa esas creencias que tienen esa reconfiguración, ¿no? Que es lo que decimos que pasa cada 7 años, un poco hablado por arriba, pero es eso, como que hay un pequeño ajustecito en quiénes creemos que somos o qué creemos respecto del mundo que nos rodea. Por supuesto, esto se va complejizando a medida que crecemos, pero cuando todavía estamos en un segundo septenio con 14 años, todavía nuestro mundo es muy nosotros y nuestros amigos, nuestro cole, como todo lo que es muy cercano a nosotros. Bueno, yo no sé si te quedó algo que quieras comentar sobre la pata Cáncer. Me queda por volver un poco a esta idea de que también en esta peli se habla mucho, para mí, o más llegando un poco al final del pasaje Cáncer-Leo, porque hay mucho del tironeo con los padres, ¿no? Del ida y vuelta con los padres, ¿no? De esto que algo se rompe en la relación con ellos y ella empieza como a querer a su manera en esta nueva escuela, como a independizarse de alguna manera o a mostrarse con determinadas características. Entonces me parece que es una antesala que está muy buena para empezar a entender a lo leonino, no desde este lugar horrible que siempre se lo trae, que es como de egocéntrico, de que quiere llamar la atención y todo, sino que lo leonino habla de formar quienes nosotros somos, ¿no? Es la identidad, es el ego, está representado por el sol. Y Riley está como que camino hacia eso. Me parece como muy interesante volver a traer eso para el cierre. La verdad que yo creo que revisamos cosas, metimos un par de spoilers.
Pero ya todos la vieron. Ya todo, es que básicamente lo viera casi toda la Argentina, así que yo recomiendo fuerte e impúdicamente que la vean, no por un tema de estar a la moda o de alimentarse con la comida rápida que dan las grandes cadenas de comida cinematográfica, sino porque realmente yo siento que es una linda película, es una buena película, no solo es absoluta y completamente correcta en lo realizativo, sino que creo que tiene algo más. Y es muy difícil encontrar hoy en día algo más en el cine, más que el simple entretenimiento. Creo que va a ser una película que va a tener una sobrevida muy grande porque como Harry Potter te encuentra. Yo siento que es una película que cuando tengas 13, 14 años y no la viste, vas a decir, esto está bueno. Y creo que tiene visos de clásico absoluto. Incluso más que su predecesora. Creo que su predecesora, como pasa en las buenas franquicias, la predecesora asentó las bases y esta explota con lo construido, ¿no? Y creo que pasa con episodio 5, pasa con El Padrino, pasa con la Superman de Richard Donner, pasa con El Caballero de la Noche de Batman, pasa con Las Dos Torres. Digo, hay algo ahí que una vez que rompimos el cerco del verosímil y la construcción de los personajes, podemos empezar a divertirnos y a jugar. Yo creo que la profundidad teórica, filosófica y sensitiva que tiene Intensamente 2 solo puede ser explicada por todo el tiempo que se tomó en la primera parte para contarnos este mundo. Si no, no pueden haber contado esta historia teniendo que contar todo lo anterior también, ¿no? Y no hubiera funcionado. Recuerden que si están escuchando esto en Spotify, pongan seguir para enterarse. Les juramos que vamos a intentar volver a la asiduidad semanal. Fueron 2 semanitas, no pasa nada. En YouTube lo van a encontrar una semana después en mi canal, en Elian Aguilar. Lo buscan ahí, Elian Aguilar en YouTube, y les va a aparecer. Pueden dejar comentarios en Spotify, también comentarios en YouTube, por supuesto. Pero si no, pueden escribirnos a @aguilar.elian en mi caso, o @venus.en.fuego en el caso de Carito Marengui. ¿Algo más que quieras antes que nos despidamos? No, un placer. Brasil, como dicen los brasileros. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.